Una frase muy común es la única verdad absoluta es la realidad. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan subjetiva puede llegar a ser la realidad? ¿Y cómo esto tiene que ver con las suposiciones? Hoy estaremos reflexionando acerca de las suposiciones. ¿Qué relación tiene la realidad y el cómo la interpretamos con el suponer? ¿Cómo suponemos en diferentes vínculos que tenemos con las demás personas? ¿Cómo las suposiciones crean constructos y normas sociales? ¿Cómo podemos salir de las suposiciones, pero sobre todo qué significa suponer y por qué lo realizamos? Iniciemos por definir qué es suponer. Según la RAE, es considerar como cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen. Considerar como cierto o real algo que no lo es o no tiene por qué serlo. Considerar a partir de los indicios que se tienen que alguien o algo es de una determinada manera o está en un estado o situación que se expresa. Implicar o llevar consigo algo, tener determinado valor o importancia. Con estos significados podemos ver que en los tres primeros se nos habla de considerar algo como cierto o como algo que consideramos cierto pero no tiene que serlo así, o en el último caso considerar algo a partir de determinada situación. Esto es interesante ya que aquí no se nos habla de que sea correcto o incorrecto, sino que nosotros lo consideramos correcto. Por lo tanto, lo interpretamos como correcto. Otro significado que les quiero leer, en este caso de los Cuatro Acuerdos, un libro que nos habla de la cultura tolteca mexicana, nos dice lo siguiente: el funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros. Tenemos millones de preguntas que precisan respuesta porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar. No importa si la respuesta es correcta o no, por sí sola bastará para que nos sintamos seguros. Esta es la razón por la cual hacemos suposiciones. Teniendo en cuenta estos dos significados, podemos ver que suponer nace en primer lugar desde la necesidad de darle respuestas a nuestras preguntas, pero considerando puntos que no son 100% reales. Entonces podemos analizar que suponer es construir sobre algo que no es real. Ahora, ¿qué sucede con las suposiciones? Como nos damos cuenta en este segundo significado, tenemos preguntas y queremos darle respuestas. Sin embargo, se nos ha enseñado, o bueno, en muchas ocasiones se nos muestran las preguntas como algo incómodo, como que no debemos preguntar de más, no debemos cuestionar de más. Si hacemos una pregunta puede ser algo incómodo. Entonces, en muchas ocasiones le tomamos miedo a las preguntas y no las realizamos. ¿Qué sucede? Cuando suponemos es darle respuesta a preguntas que tenemos con información que no es real. Entonces, de allí viene el tema con los conflictos en los vínculos, que ya lo veremos más adelante. Sin embargo, para quedar claros en su significado, suponer es tener una idea o tener una respuesta a preguntas que tenemos, pero con información que no es 100% verídica o que no hemos comprobado. Pasemos al punto de la realidad y cómo esto se relaciona con el suponer. Para esto, primero quiero hablar acerca de lo que nos dicen de la realidad de primer grado y la realidad de segundo grado. Paul Watzlawick, perdón mi pronunciación, nos habla de la realidad de primer orden y de segundo orden. La realidad de primer orden es aquella que puede ser medida. Más que todo nos podemos enfocar en la que se considera a través de las ciencias exactas como la matemática. Aquí podemos considerar la realidad en números. Algo que podamos medir con números puede ser una realidad de primer orden. Es todo lo que podamos comprobar a través de las ciencias. Y si por ejemplo tomamos uno de los temas que vimos en videos pasados, que son los tres tipos de pregunta, podríamos ver que ese es el tipo de pregunta o es el tipo de realidad donde es correcto o incorrecto, cuánto mide este objeto, cuánto pesa, etc. Esta primera realidad no tiene mucha confrontación y no tiene mucho que cuestionarle en el sentido de que, como decimos, son ciencias exactas y no entra el lado subjetivo. Ahora hablemos de la realidad de segundo orden. Esta es una realidad subjetiva. Cada cultura pone valores y diferentes realidades frente a nuestras creencias. Por ello, hay tantas realidades como creencias. Si yo creo que algo es correcto, voy a interpretar el mundo a través de esa idea que tengo. En esta realidad de segundo orden podemos entrar a discutir un poco más, ya que dependiendo del contexto en el que crecemos y las ideas que se nos imparten, vamos a considerar algo como cierto, como falso, como maltrato, como bueno, como malo, y todos los temas éticos y morales entran allí también. Entonces aquí es importante tener en cuenta que normalmente pensamos que vivimos en una realidad de primer orden, que pensamos que todo lo que nosotros creemos como real o todo lo que pensamos que es correcto o incorrecto
incorrecto es algo que no debe cuestionarse y que es algo casi que exacto y que todo el mundo piensa así. Sin embargo, no es así. La mayoría del tiempo vivimos en una realidad de segundo orden, donde interpretamos a través de nuestros valores, a través de la cultura, a través de todo lo que se nos ha transmitido con el tiempo, y lo cual es subjetivo. Por ello, cuando conocemos otras culturas, nos damos cuenta de que lo que nosotros creemos como correcto, verdadero o como bueno, para ellos no es así. Considerar esto nos lleva a ser personas más compasivas. Comprender que todos vivimos en una realidad de segundo orden nos lleva a preguntarle al otro, a considerar el punto del otro, a comprender que no lo está haciendo porque sea alguien malo o no lo está haciendo porque quiere hacernos daño, sino porque simplemente es su forma de interpretar la realidad y su forma de verla a través de sus creencias. Un último punto para cerrar este tema de la realidad de primer y segundo orden es ver que si alguien no tiene nuestra percepción de la realidad, nuestra interpretación de la realidad, no es que esté errado y no es que sea incorrecto, es diferente. Cuando hablábamos del pensamiento crítico, veíamos que la imparcialidad es sumamente importante. Justamente en ese tema de la realidad de segundo orden, podemos tender a poner en primer lugar nuestras opiniones o a tener intereses propios a la hora de darlas. Sin embargo, hay que comprender que también si otra persona tiene todos los estándares intelectuales que vimos en estos videos, que te los dejo como sugerencia, también debemos tomarla en cuenta, también debemos verla como válida, no debemos omitirla simplemente porque es contraria a la nuestra. Pasemos a hablar de el asumir o el suponer dentro de los vínculos que tenemos. Como primer punto podemos ver el tipo de apego. Cuando crecemos tenemos diferentes tipos de apego. Entonces, si tenemos un apego o si vimos en nuestra familia que se relacionaban con cierta forma de actuar, podemos asumir o suponer más o menos. ¿En qué sentido? En que si veíamos dinámicas donde nos enojábamos y nunca preguntábamos la intención real detrás de los actos, o que si pensábamos que alguien estaba realizando algo con una intención específica y nunca la preguntábamos, podemos seguir haciendo esto en nuestra vida y vivir sin realmente preguntar la intención del otro. Aquí quiero leer un fragmento también de los cuatro acuerdos que nos dice: suponemos que los demás ven el mundo como nosotros, que piensan, juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos. Este fragmento me parece muy importante y muy interesante a la hora de hablar de vínculos con otros. Pensamos que los demás piensan, juzgan y maltratan como nosotros. Por ejemplo, en este punto de maltratan, puede que alguien haga algo con alguna intención específica o teniendo en mente algo, pero nosotros lo interpretamos como que nos quiso hacer daño y fue a propósito que lo hizo y lo hizo con esa intención fija, y llegamos a enojarnos y armar un conflicto muy grande sin antes preguntar la intención detrás de este acto. Entonces eso es muy importante, comprender y dejar de suponer que todos piensan, maltratan y juzgan como nosotros es muy importante. Ahora, en el tema de juzgar, pensamos que todos juzgan como nosotros. Entonces, si nosotros interpretamos como algo que es malo, podemos juzgarlo precisamente como malo o como incorrecto. Pensamos que todos lo juzgan así, que todos van a juzgarnos por eso. Sin embargo, no es así. En una cultura puede estar bien algo y en otra no, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, no todos juzgan como nosotros y no todos piensan sobre todo como nosotros. No todos están pensando en el mismo momento lo mismo. Entonces, cuando nos relacionamos, es importante tener esto en cuenta. Si yo hago un acto que ofende a otra persona, puede que yo no tuviese la intención de realizarlo, sin embargo, por su contexto, por su historia, lo interpreta de esa forma. Aquí lo importante es que de las dos partes aclaremos. En mi caso, comprender que ofendí a otra persona, así como me ofenden a mí también, sin ser consciente de ello, y que el otro también pregunte cuál fue la intención detrás. Esto podría resolver muchos conflictos o de plano evitarlos, ya que al no haber suposición, no hay esta emoción de ofenderse o no hay este conflicto justamente porque no hay un daño hecho, ya que la intención no fue esa. En el tema de suponer también podemos ver el tema de las expectativas. Cuando nos generamos expectativas de otras personas, suponemos que son así. Podemos tender a idealizar o subvalorar a una persona sin realmente conocerla o sin realmente tener sus intenciones claras. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con otros, hay que tener en cuenta que las expectativas que tenemos nos corresponden a nosotros y son nuestra responsabilidad. Esto, por ejemplo, se puede ver mucho en los vínculos de parejas. Entonces tenemos la idea de que alguien va a hacer algo o que es algo sin realmente comprobarlo.
Uno de los temas que ya hablamos en el video también de que hicieron mis padres a raíz de su aniversario, que está en este canal, pudimos ver también el tema del lenguaje del amor, de los lenguajes del amor, un libro que recomiendo mucho, no solo para temas de parejas, sino en general para la vida. Y es muy interesante, ya que no solo podemos ver esto en el área de cómo amamos, sino de cómo también nos comprometemos, cómo somos responsables. Para mí la responsabilidad puede ser algo muy distinto que para el otro. Enfocándonos en este tema, por ejemplo, de los lenguajes del amor, podemos ver que hay cinco principales. Este tema es muy amplio, así que te invito a que lo investigues por tu cuenta. Sin embargo, no todos expresamos el amor de la misma forma, y como yo te hago sentir amado, puede que tú no lo hagas sentir. Entonces, es importante también aclarar esto, cómo te hace sentir amado, cómo me siento yo amado. Siempre, y esto va a ser uno de los puntos finales que vamos a ver, es el tema de la pregunta, el aclarar, el confirmar y el no suponer, por un lado, las expectativas que tenemos del otro, el no dar por sentado que esas expectativas son reales porque son ideas que nos estamos haciendo nosotros de alguien que no estamos comprobando si son reales o no. Para cerrar este punto de las suposiciones y los vínculos con los demás, quiero hablar también de la mirada del otro. Este concepto lo hablamos en anteriores videos y les mencioné acerca de que Sartre nos dice que cuando nosotros tenemos la mirada del otro tendemos a cambiar nuestro comportamiento, que ni siquiera tenemos que ver a la persona directamente, sino simplemente escuchar unos pasos o sentir la presencia de algo o alguien nos hace cambiar la actitud. Entonces esto nos lleva también al qué dirán cuando nosotros pensamos que otros piensan cosas de nosotros y le damos respuesta justamente a estas preguntas que nos generan sus gestos, sus actitudes, sus palabras. Entonces nos genera la duda de ¿será que está burlándose de mí? ¿Será que no está de acuerdo con lo que yo digo? Pero en lugar de directamente preguntarle a la persona qué opina o qué piensa, lo que hacemos es en nuestra mente responder estas preguntas diciendo como que se está burlando de mí, está en desacuerdo conmigo, ya no me va a volver a hablar y nos creamos escenarios gigantes cuando realmente no es así. Esto sucede mucho, por ejemplo, en el tema de redes sociales y lo viví mucho y aún de alguna forma lo vivo. Y es que cuando publicamos algún video pensamos que las personas van a pensar demasiado en ello o que se van a fijar en cosas que solo nos fijamos nosotros. Aquí es importante volver al tema de lo que hablábamos en el pensamiento crítico. ¿Qué tanta información tenemos de esto? Porque estamos haciendo suposiciones precipitadas sin tener la información necesaria para responder estas preguntas. Aquí lo importante es, primero, no dejarse llevar por esas ideas que nos hacemos de los otros y nuevamente confirmar, no asumir las cosas, no suponer esto. Cuando tenemos vínculos con otras personas, en especial si estamos en el tema de las redes digitales, es muy complejo todo este tema porque llegamos a magnificar mucho las cosas y de hecho cuando cometemos algún error, por mínimo que sea, pensamos que la gente se enfocará solo en eso o que todo el tiempo lo va a estar recordando y realmente no es así. Cada quien tiene su vida y tenemos muchas cosas en las que pensar como para enfocarnos en ello. Entonces, por un lado, dejar tantas suposiciones y por el otro lado también enfocarse en la autoconfianza, en que más allá de lo que piense el otro, es que pienso yo y qué hice yo para realizar lo que estoy haciendo, qué tanto esfuerzo puse, qué tanto compromiso puse y ya las opiniones de los demás quedan en un segundo plano. Antes de pasar a algunos aspectos que para mí son importantes a la hora de suponer un poco menos y poder comprender al otro y comprendernos a nosotros mismos también, quiero hablar acerca de cómo el suponer perpetúa ciertos comportamientos y ciertos roles. ¿Qué sucede? Cuando se nos enseña algo, asumimos que es correcto, que está bien y que sí debemos hacerlo. Entonces, si nunca cuestionamos esto, vamos a perpetuar por muchos años ciertas características, por ejemplo, ciertos estereotipos, ciertas conductas sociales, ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que no están bien. Ahora, aquí lo importante es comprender que nuevamente es hacernos preguntas y responderla con información que veamos que es verídica. También cuestionar mucho de dónde viene la información que adquirimos para responder estas preguntas. Entonces, aquí algo interesante es comprender que el suponer no solo es dentro de los vínculos, sino también dentro de la sociedad, de los constructos sociales, de lo que hacemos en el día a día.
Ahora, como hemos hablado en todos los videos, hay que tener un equilibrio en esto porque podemos llegar a un punto donde nos convertimos en personas que no podemos convivir en sociedad ya que todo el tiempo estamos cuestionando esto. Aquí es lo importante, más allá de pensar en las exageraciones de la palabra o en las exageraciones que podemos llegar a tener con este concepto que estoy explicando, es ver la integridad del otro, como siempre lo hemos dicho, pero también dejar de suponer que todo lo que nos dicen o todo lo que se nos enseña o todo lo que nos muestran como que debemos hacer sea así. Como cierre, para dejar de suponer un poco, quiero plantear la mayéutica socrática. Esta nos habla de que debemos cuestionar las preguntas. Cuando Sócrates plantea este concepto, estaba en una época donde prácticamente nos hacían preguntas, si no se respondían las preguntas con temas como los dioses, por ejemplo, a cambios climáticos, etcétera. Entonces, aquí es interesante esta mayéutica porque nos dice que debemos hacer preguntas y cuestionar esto que se nos presenta. Esto es a lo que les estoy invitando y justamente de esta forma nacen estas reflexiones, cuestionar lo que se nos está presentando. Este video nace a raíz de que yo leí el libro El túnel de Ernesto Sabato y en este libro el personaje principal, uno de los personajes principales, asume o supone muchas cosas. Entonces, esta semilla queda plantada en mí, el cómo nacen las suposiciones, por qué esta persona supone tanto. Entonces de allí, y bueno, este libro se los recomiendo que se lo lean, es bastante corto, de allí queda esto y yo me empiezo a cuestionar acerca de este tema. Entonces así nacen la mayoría de las reflexiones que tenemos en este canal, la mayoría de mi contenido y es la invitación que les hago de forma constante. Cuestionarse aspectos de la vida cotidiana, de la relación con los demás, de la relación con nosotros mismos y cuando nos cuestionemos darle respuestas con información verídica, lo que hemos hablado a lo largo de todo el video. Suponer nace desde el tener preguntas y responderla con información que no es verídica, que no es real, que muchas veces imaginamos. Entonces, para salir de las suposiciones, hacernos preguntas y responderlas con información que sí es dejar el miedo a la pregunta, al confrontar al otro cuando queremos saber la intención del otro, pero también es confrontarnos a nosotros mismos y ver, porque por ejemplo nosotros suponemos que estamos bien, pero nunca analizamos si realmente qué es estar bien en primer lugar, por qué consideramos que estamos bien, qué cosas podríamos mejorar. Entonces, como idea final podríamos tener esto, es cuestionarnos, tener preguntas que de base ya las tenemos, como vimos al principio del video, y responderlas con información que podamos verificar. Como siempre, aquí se acaba este video, pero no este tema. Te invito a que sigas investigando acerca de las suposiciones, acerca de cómo podemos dejar de suponer cada día más. Otra herramienta que siempre les recomiendo, la escritura, cuando nosotros analizamos nuestros comportamientos, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, a través de la escritura podemos llegar a mejores conclusiones y como vimos en los videos del pensamiento crítico, pensar mejor es también vivir mejor. Tener un sistema de pensamiento más organizado nos ayuda a desarrollar mejores ideas y mejores conceptos de nuestra vida cotidiana también. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.